Ok, vamos a empezar entonces. Entonces, se supone que lo que vamos a platicar hoy va a ser acerca de gráficos, ¿ok? ¿Sí? Nada más que antes de poder hablar de gráficos, dicen que el principal problema que tenemos no es tanto saber hacer un gráfico. Realmente hacer un gráfico es muy sencillo con los programas que existen, es bien sencillo. Realmente lo complicado es que no entienden para qué están haciendo el gráfico, por qué se está haciendo ese gráfico, ¿sí? Entonces, yo voy a utilizar algunos de los ejemplos que de hecho son los que ustedes tienen que hacer en la plataforma y vamos a explicar por qué se hacen esos gráficos. Este, entonces, bueno. Entonces, básicamente, vamos a empezar a hablar primero, antes que cualquier cosa, sobre los tipos de gráficos, que diga, sobre los tipos de variable y escalas de medición, que es un tema que de hecho no se toca en, en la plataforma, en la SAT, no se toca este tema. Y es tipos de variable y escalas de medición. ¿Sí? Una pregunta, ya que tengo la aplicación, le doy clic a la liga que listo. Ajá. Ya con eso. Sí, se supone que sí. De hecho, mandé otro correo, un segundo correo. Se supone que el segundo correo te da la liga directa a YouTube. Si le picas ahí, te deberías de ir a YouTube. Y se debería de poder ver ahorita en directo. Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de variable y escalas de medición. ¿Habían escuchado hablar de esto? Ah, se las mandé. A ver, espérame. ¿Te la mando otra vez? A ver, si quieres, pásame tu correo. Espacio 3793. 3793. Es de un lado, ¿verdad? ¿Juego seminario 2? Ajá. Es ahí donde tengo que... Se supone que los debe de mandar a YouTube. A ver, perdón. Ah, igual se está subiendo, a ver. Déjame checo. De hecho, sí, hay 9 personas viendo actualmente. Hay 9 personas viéndonos, o sea que sí hay personas atendiendo en línea. Bueno, entonces vamos a seguir, ¿no? Bueno, nada más una pregunta, ¿cómo le hago para acceder? Lo que pasa es que tal vez para dispositivos móviles no es accesible, porque es una transmisión en vivo. Entonces, lo más seguro es que nada más sea para las personas que están en sus computadoras o que están viendo ahorita en YouTube, es la transmisión en vivo en YouTube. Sí, porque dice que el video no está disponible incluso. Sí, esa vez que estábamos, sí, claro. Entonces, ¿Tienes a ustedes reseñas? no. Pero ya te llegó el correo, ¿no? A ver, vamos a mandárselo. ¿A quién se lo mando? José. Andrade. Ajá. MX.
jose.andrade@unavmexico.mx. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hablar son de las escalas de medición y de los tipos de variables que existen. Que de hecho estoy seguro que tal vez si los han escuchado o si los han manejado, tal vez inconscientemente. Pero con base en esto es que se puede entender qué es lo que se va a hacer en la estadística. De hecho, por ejemplo, en la materia a ustedes no les enseñan a utilizar ningún programa de estadística, ¿no? Excel no es un programa de estadística. Pero en los programas de estadística, prueba ya de estadística, es una prueba de hipótesis, algo un poquito más avanzado, solamente te va a permitir hacer la prueba si la clasificación de las variables está bien, ¿sí? Tú debes de clasificar tus variables. Si tus variables están bien clasificadas, entonces puedes hacer la prueba. Si no, no te lo permite. Los programas que son un poquito más avanzados no tienen estas restricciones para darte la libertad como investigador de que tú hagas. Pero en los programas, por ejemplo, básicos, por ejemplo, el SPSS, que tal vez lo han escuchado, que es un programa para estadística de ciencias sociales, debes de clasificar tus variables. Entonces, tenemos dos tipos de variables. Tenemos dos clasificaciones. Una clasificación es de acuerdo a cómo se pueden medir, ¿sí? Tenemos las variables que son cualitativas y las variables que, ¿sí? Su nombre lo está diciendo qué tipo de variables. Si es cualitativa, es una variable de cualidad, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, color de pelo, puede ser, no sé, ¿qué se les ocurre? Raza de perro, ¿no? Puede ser país, y son cualidades, ¿ok? Y tenemos las cuantitativas, que son cantidades, ¿ok? Ahora, ¿qué diferencias existen entre las cualitativas y las cuantitativas? Que las variables cualitativas no se le puede hacer casi nada en estadística. Lo único que puedes hacer es hacer conteos con ellos, ¿sí? Si tú haces algo más, es porque estás haciendo algo mal. Y ese es un problema que muchas personas tienen cuando están haciendo lo que sea en estadística. Por ejemplo, a mí me ha tocado, yo doy clases en la Facultad de Veterinaria de la UNAM, y me ha tocado, por ejemplo, se clasifican los sexos cuando se hacen las bases de datos. Tenemos una base de caballos, y pones, si es macho le ponen 1, y si es hembra le ponen 2, ¿no? Al final tienen 100 animales y tienen todos los 1 y los 2. Y pues como son números es bien fácil, los seleccionan todos y le sacan promedio. A eso no se le puede sacar promedio, aunque esté como 1 y 2, porque ese 1 representa macho y 2 representa hembra, ¿ok? Entonces debemos de entender bien qué significa una variable cualitativa y una variable cuantitativa. Ahora, estas variables están dentro de 5 escalas de medición, ¿sí? Estas escalas nos sirven precisamente para poder ordenar mejor esas variables. La escala nominal es para variables, como su nombre lo dice, que tienen nombre, ¿sí? Por ejemplo, color, por ejemplo, raza, por ejemplo, sexo, por ejemplo, no sé, ¿qué se les ocurre? Ustedes denme ejemplos de algo que sea con nombres. Puede ser personas, lugar, estados, todos esos son variables nominales, ¿ok? La variable ordinal es parecida a la nominal. Voy a diga, la escala ordinal es parecida a la nominal. La diferencia es que la escala ordinal tiene un orden, ¿sí? También son nombres, pero tiene un orden. Por ejemplo, en medicina es muy utilizada esta escala. Tenemos gravedad de una lesión, tenemos si es leve, si es moderada o si es grave, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues que una lesión leve no es lo mismo que una lesión grave, ¿sí? En cuanto a sexos no, es diferente, ¿no? Porque si tenemos machos y hembras en nominal, pues un macho no es más macho por ser macho, ¿no? O sea, están en el mismo nivel. En la escala ordinal no. En la escala ordinal vamos a tener diferentes niveles, ¿sí? Por ejemplo, puede ser tamaños.
chico, mediano y grande. ¿Sí? Son nombres, pero pues, el grande quiere decir que está en otro nivel respecto al chico. ¿Sí? Entonces, tenemos esas dos escalas para variables que son cualitativas. Después tenemos otras tres escalas de medición. La absoluta, la de razón y la de intervalo. ¿Sí? La absoluta es una variable, creas una escala que se puede medir, sí se pueden hacer conteos, pero no tiene valores intermedios. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Si no tiene puntos decimales. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos contando el número de personas o número de alumnos que asisten a una clase, pues no vamos a decir que en una clase asistieron 30.5 alumnos, ¿no? O sea, son 30 o son 31 o son 29, pero no podemos tener medios, ¿sí? Número de carros es absoluta, no podemos tener medio carro, aunque sea convertible sigue siendo un carro, ¿no? Entonces, es para cualquier tipo de conteo, pero que no hay puntos decimales, ¿ok? Absoluta, la escala absoluta, por eso se llama absoluta, ¿no? No hay puntos intermedios. La escala de razón es una escala que mide variables que son cuantitativas, pero tomar valores intermedios, ¿sí? Sí pueden tomar números entre los dos valores absolutos. Y aquí caen la mayoría de todas las cosas que se miden, ¿no? Por ejemplo, estatura, por ejemplo, no sé qué se les ocurre, peso, no sé, lo que ustedes quieran que tenga decimales está en la escala de razón. Ahora, aquí hay un truco. Hay variables que son cuantitativas y que pueden estar cambiando de una a otra, ¿sí? Depende de cómo la midamos. Por ejemplo, si ustedes les preguntan su edad, normalmente no dan los meses, ¿no? Digo, no sé, me preguntan la edad y dices, tengo 20 años, pero no vas a decir tengo 20.5 años, ¿no? Sin embargo, sí se puede dar con puntos decimales. Si lo dan con años exactos, es una variable que está en una escala absoluta. Pero si lo dicen, tengo 20 años con 5 meses, ¿sí? O 20 con 6 meses, entonces ya la transformaron en una escala de razón. Se tiene que manejar diferente, ¿sí? Igual, por ejemplo, si ustedes tienen el número de alumnos por día y al final ustedes le sacan un promedio, es muy probable que tenga puntos decimales, entonces ya se transforma en una escala de razón. Depende más que nada de, ¿sí? Depende de nuestra conveniencia, cómo lo vamos a manejar, ¿ok? Ahora, lo importante es que de acuerdo a cómo la tenga, son las cosas que le puedo hacer, ¿sí? La escala de intervalo, si tienen dudas, me pueden detener, ¿eh? Si tienen dudas, me detienen en cualquier momento, ¿ok? La escala de intervalo es una escala que de hecho casi no es utilizada y se refiere a variables que tienen diferentes tipos de medición que cambia el grado de la medición. Por ejemplo, yo aquí nada más conozco 2 o 3 variables. Una de ellas es la temperatura. Por ejemplo, aquí en México se mide en grados Celsius. Pero si ustedes se van a Estados Unidos, la temperatura es en grados Fahrenheit. Y cambia totalmente. Porque el 0 no es lo mismo para 1 grado Celsius que para 1 grado Fahrenheit, ¿sí? Si ustedes están a 0 grados centígrados aquí en México, se están congelando, ¿no? Si están a 0 grados Fahrenheit, no tanto, ¿sí? Cambia. El punto de referencia, que es el 0, está cambiando. Entonces, por eso es una escala intervalo. Entonces, esa casi nunca la vamos a utilizar. Ahora, una vez que ustedes ya tienen clasificados sus gráficas, que diga sus variables, ya pueden saber qué tipo de gráficas se le puede hacer, ¿sí? No se vale estar haciendo gráficas para todo lo que se pueda, para todo lo que tengamos, que es un error clásico que tienen todos los alumnos, ¿no? Por ejemplo, ustedes en la tabla de frecuencias les dice, hagan las gráficas para la tabla de frecuencias. Y pues agarran todas las variables y le sacan todos los gráficos. Eso no se vale, eso no se... O sea, se puede hacer. Si tú le pides a Excel que lo haga, lo va a hacer. Eso no quiere decir que esté bien, ¿sí? Porque la interpretación del gráfico es muy específica. Por ejemplo, las barras, un gráfico de barras, bueno, no sé si, por ejemplo, un gráfico de barras como este,
Estas gráficas no son hechas en Excel, estas gráficas son hechas en un programa que se llama R, que es de estadística. ¿Cuáles son las características de un gráfico de barras? ¿Cómo que se les ocurre? ¿Qué es lo que se ve en un gráfico de barras? Supone que ustedes hicieron estas actividades, ¿no? ¿No? ¿Todavía no entra? ¿Qué pueden ver ahí, por ejemplo? Que están en horizontal, están las variables y vertical. Exacto. En horizontal, fíjense, no tenemos en el eje de las X, en el eje horizontal, no tenemos números, ¿sí? Sino tenemos los nombres de las variables. Esa es una característica del gráfico de barras, que en el eje de las X lo que se grafica son las categorías de la variable, ¿sí? No va graduado el eje de las X. Se le pueden poner números, pero eso no quiere decir que sea un número realmente. Si yo le pusiera, por ejemplo, aquí a hembras le pongo 2 y a machos 1, no quiere decir que sea 1 y 2. Simplemente estoy sustituyendo el nombre por un número, ¿sí? Entonces el eje de las X no está graduado. Y 2, lo que está graficando un gráfico de barras únicamente es la frecuencia absoluta. Es lo único que va a graficar, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve el gráfico de barras? Simplemente para ver quién es el que tiene más, quién es el que tiene menos, ¿no? Y cuando son muchas categorías, poder ver quién es el que tiene más, quién es el que tiene menos, ¿sí? Solamente nos sirve para eso. Es comparativo, ¿no? Exactamente, solamente nos sirve para comparar, ¿ok? Ahora, por ejemplo, si ustedes a este programa que es de estadística le piden que le saque el promedio, esto no se los va a dar, porque les va a decir tu variable es cualitativa y a las variables cualitativas no se les puede sacar promedio, no se les puede sacar varianza, no se les puede sacar desviación estándar, ¿sí? Entonces, esas son las características de un gráfico de barras. Vámonos por los sencillos y terminamos con el histograma. Un gráfico de pastel. El gráfico de pastel también nos sirve para variables que son cualitativas y lo único que va a estar representando es la frecuencia absoluta o el porcentaje, ¿sí? Que es lo mismo. De hecho, por ejemplo, si ustedes les enseñan, bueno, esta clase, por ejemplo, yo la doy a mano, hago que mis alumnos hagan los gráficos a mano y después los hagan en la computadora, ¿no? Para que sepan cómo se está haciendo. Y lo único que se hace para hacer las rebanadas del pastel es, tenemos 360 grados en el círculo, ¿no? Entonces, eso es el 100% del círculo. Y vemos la frecuencia absoluta a cuánto equivale. Hacemos una regla de 3 para ver cuánto abarca la rebanada, ¿no? Y con un transportador sacamos nuestras rebanadas. Entonces, básicamente es lo que está haciendo la máquina. Únicamente está graficando, sea la frecuencia absoluta o el porcentaje respecto al 100% de los datos, ¿sí? Entonces, por lo regular se recomienda utilizar la gráfica de pastel cuando se tienen porcentajes, ¿sí? Se pueden o no poner los porcentajes, es muy parecida a la gráfica de barras. La diferencia es que es un poquito más explicativa cuando tenemos muchas variables, ¿sí? Tal vez aquí no hay problema, pero por ejemplo cuando tenemos unas 10 rebanadas, podemos ver cuál es la rebanada más grande y cuál es la más pequeña, ¿sí? ¿Qué otro gráfico tenemos? Tenemos el gráfico de líneas. El gráfico de líneas, por lo regular, se utiliza para ver distribuciones de una variable, ¿no? Es muy parecido al histograma, te sirve para ver una distribución. Se supone que el gráfico de líneas se tiene que hacer para variables absolutas, ¿sí? También se puede hacer con variables continuas, pero no es muy recomendable, ¿ok? Y aquí depende mucho de cómo se esté utilizando. Por ejemplo, si tenemos un histograma, por ejemplo, el que está arriba, el histograma, si unimos exactamente las puntas de las barras del histograma, eso se convierte en un gráfico de líneas. Y lo único que está haciendo es graficar la distribución que tienen estas variables, ¿ok? Entonces, este gráfico de líneas, si uniéramos aquí los puntos de arriba, serviría para una variable que es continua. Si lo único que vamos a hacer es ver la frecuencia,
pues entonces quedaría como un gráfico como el de aquí abajo, en donde tenemos nada más la frecuencia de cada una de las variables, ¿no? Yo casi no utilizo un gráfico de líneas, no es tan sencillo de entender, ¿sí? Debes de conocer bien tus datos, qué es lo que estás haciendo para poder utilizar el gráfico de líneas. Y el último gráfico, que es el que no es tan sencillo, pero que de hecho en la plataforma no se explica muy bien cómo hacerlo, es el histograma, ¿sí? El histograma de todos estos gráficos es el único que está recomendado para variables que son continuas, ¿sí? ¿Cuál es el problema con el histograma? Que no es tan fácil de hacer. Si lo hicieran ustedes a mano, bueno, sí es sencillo de hacer, no es tan complicado, pero no es como nada más graficar la frecuencia, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer con el histograma? Primero, deben de tener una variable que es continua, ¿sí? Por ejemplo, peso, ¿sí? Ya nos explicaste eso de las continuas, como tanto cuadro, tienes más ahí. Ah, ¿de discreta y continua? Exacto, no nos explicaste. Ah, perdón. Las variables, la primera clasificación de variables es cualitativa y cuantitativa, ¿no? Otra clasificación que existe es de acuerdo si es discreta o es continua. A lo único que se refiere a discreto o continuo, discreto es que no tiene puntos intermedios y continuo es que sí puede tener puntos intermedios, ¿sí? Entonces, si se fijan, lo único que está cambiando, o sea, las cualitativas pues son discretas porque no hay puntos intermedios, ¿sí? O es negro o es rojo. Y la única que cambia es la que está en la escala absoluta, porque como es una variable que no puede tener puntos intermedios, por eso es discreta, ¿sí? Entonces, cuando me refiero a una variable discreta es que no puede tener puntos intermedios, y una variable que es continua es que sí puede tener puntos intermedios. O sea, que no conoce la de la razón y la de razón interval, exactamente. Y ahí los gráficos son los gráficos más teóricos que se pueden aplicar. Los gráficos que tengo en esta tabla son los gráficos que se pueden aplicar. ¿Sí? Son los gráficos óptimos para ese tipo de variables, ¿sí? Es lo que te digo, o sea, tal vez si tú se lo pides a la computadora, te puedes graficar lo que sea, ¿no? Pero estos son los gráficos que tú deberías de hacer de acuerdo al tipo de variables que tú tienes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para las variables que son cualitativas, que son nominales, que son discretas, por ejemplo, sexo, un gráfico de barras o de pastel, ¿sí? Igual ordinal, discreta, debe ser un gráfico de barras o de pastel. Igual para las que son absolutas, debería de ser un gráfico de barras o de pastel, ¿sí? Y el histograma únicamente lo vamos a utilizar para variables que están en la escala de razón, así que son variables continuas, ¿ok? ¿Por qué se hace el histograma? El hacer un histograma tiene un porqué. Cuando tenemos una variable continua, vamos a tener muchísimos puntos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros nos midiéramos ahorita la estatura, vamos a tener puntos decimales, ¿no? Vamos a suponer 1.72 metros o 172 centímetros con milímetros. Y si nos volviéramos a medir, estoy seguro que volverían a salir variables diferentes, bueno, números diferentes, ¿sí? Ese es el problema con las variables que son continuas, que hay muchísimos puntos. Entonces, para graficarlo, ¿qué es lo más fácil? Agarramos la variable y la ponemos en intervalos, ¿sí? Y decimos, todos los valores continuos que caigan dentro de este intervalo, los ponemos aquí, ¿sí? Todos los siguientes valores que caigan dentro de este intervalo los ponemos aquí. Si los agrupamos. Entonces, el histograma, para poder hacer un histograma, lo que tenemos que hacer es crear intervalos. En este caso, por ejemplo, este histograma crea intervalos de 10. Y todos los valores que hayan caído dentro de 130 a 140 los pone aquí. ¿Qué es lo que está graficando el histograma? En el gráfico de barras, lo que graficaba era la frecuencia. En el histograma no se grafica la frecuencia, en el histograma se grafica el porcentaje, más que nada, de la variable. Es decir, si nosotros tenemos de 130 a 140, tenemos 2
A ver, ¿cómo se los explico? En estas barras está el 100%, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la cantidad de individuos está graficado en la barra del eje de las Y, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver cuántos individuos existen entre 130 y 140, tengo 2 individuos, ¿ok? Si yo quiero ver cuántos individuos hay entre 130 y 150, entonces tengo que sumar la cantidad de individuos de la siguiente barra con la anterior, tendría 8 individuos. Es decir, que está graficando el histograma es el porcentaje total que está cayendo dentro de esos intervalos. ¿Ok? Entonces, es diferente la forma de manejar las variables. O sea que nos sirve para que a partir de estos datos pueden sacar otros datos. Exactamente. Casi siempre el histograma, por ejemplo, el gráfico de barras, el gráfico de pastel, como que te da un conocimiento bien general sobre los datos, ¿no? Hay más de estos, hay menos de estos, etcétera, etcétera. El histograma casi siempre se utiliza para conocer la población en general. Por ejemplo, si existe una distribución homogénea o no. ¿A qué se refiere una distribución homogénea? Que supone que la mayoría deben de caer en el centro, ¿no? Por ejemplo, si estamos midiendo estaturas de hombres en México, se supone que el promedio debería de ser más o menos como unos 70, ¿no? Más menos 10. Puede haber sus excepciones, ¿no? Arriba de 1,90 o abajo de 1,60. Pero se supone que la mayoría debe caer en 1,70, ¿ok? Entonces, si nosotros graficamos un histograma de los pesos, de todos los pesos de las personas en México, la mayor cantidad de personas deben de caer en el centro y se debe de ir suavizando la cantidad de personas hacia los extremos, ¿ok? Eso se le conoce como una distribución normal, ¿ok? Ahora, esto es importante porque en muchas pruebas de estadística, de hecho en la mayoría de las pruebas de estadística, te pide ese requisito, te dice, si vas a hacer una prueba de estadística, la variable debe de tener una distribución normal, ¿ok? Entonces, por eso se hace el histograma, casi siempre es para ver la distribución que tiene tu variable y poder ver los porcentajes que existen de esa variable, ¿ok? Entonces, ¿dudas ahorita? ¿No? Pues el pastel y eso le llaman. No, vamos a ir haciéndolas y ahorita ustedes vamos a ir viendo por qué se tendrían que hacer. Entonces, por ejemplo, estos son los datos que ustedes tienen de su actividad de frecuencias. Esta actividad ustedes la hicieron, la hacen en la unidad 2, ¿no? Les dan estos datos que son de gasolina y les dicen que hagan una tabla de que son las mediciones de gasofrecuencias, ¿sí? Si tienen Excel es muy fácil hacerlo, nada más ordenan los datos. ¿Cómo se ven? ¿Mande? ¿Cómo le hago para ordenar? Bueno, para empezar tendrías que meter uno por uno de los datos, los tendrías que ir copiando. Y una vez que ya tengas todos los datos, se selecciona la columna y aquí viene ordenar y filtrar. Se pone ordenar de menor a mayor. ¿Ok? Qué calor, ¿no? Sí. Darnos cosas, está muy bochornoso. Ok, entonces tenemos esta tabla de frecuencias. Y de hecho no es en la evidencia de aprendizaje, se los piden en una de las actividades. Les piden que hagan gráficos con esta tabla de frecuencias. ¿Sí? Ahora, el gran error que tienen los alumnos, o en general la mayoría de las personas, es que pues, seleccionan lo que sea. Por ejemplo, seleccionan esto, le dan insertar, gráfica, y sacan una gráfica. ¿Qué significa esto? Pues quién sabe, no saben si están haciéndolo bien o están haciéndolo mal, pero mandan esto, ¿no? Dicen, me pidieron que graficara, pues eso es una gráfica. Y sí, está haciendo una gráfica. Pero ¿qué significa esa gráfica? O sea, el chiste no es hacerla, sino saber qué es lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Entonces, lo primero que tendría que hacer es ver qué tipo de variable tengo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo la variable tal cual está aquí, ¿cómo la clasificarían? Ustedes ya apuntaron en sus cuadernos los tipos de variable y las escalas de medición, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de variable sería? ¿Sería cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa.
es cuantitativa, ¿no? Porque está midiendo algo. Ok. Ahora, ¿en qué escala está? Ordinal. No. Es una escala absoluta. Es una escala absoluta porque no hay valores intermedios. Sí. Se están midiendo, creo que son los litros de gasolina o así, pero no tenemos valores intermedios. ¿Sí son litros de gasolina? Sí, son esos dos. Entonces el problema dice, se registraron durante 2 días la cantidad de litros de diésel por hora en la gasolina, ¿sí? Se podría haber registrado con puntos decimales, ¿están de acuerdo? Pero en este caso nos lo dieron sin puntos decimales, entonces es una variable absoluta, ¿ok? Entonces, yo esta variable, tal cual la tengo así, sin hacer la tabla de frecuencias, ¿qué tipo de gráfico le podría sacar? El de barras, ¿no? El de barras. Podría ser el de barras o el de pastel, ¿sí? Tal cual como lo tengo aquí, podría ser barras o pastel. Entonces, de hecho, si yo lo selecciono y hago un gráfico de barras, me saca esto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Excel no es muy... ¿sí? Excel por lo regular, si uno le mete tonterías, te saca tonterías. Entonces, ¿qué es lo único que está haciendo Excel? Si se fijan en la gráfica, lo único que está haciendo es, yo tengo el dato 810 dos veces, pues pongo 810 dos veces. ¿Sí? Eso no es un gráfico de barras. ¿Sí? Porque el gráfico de barras, lo que me debería de estar graficando es la frecuencia absoluta de 810. ¿Sí? Es decir, ¿cuántas veces apareció 810? Pero ahí te lo está dando porque tú le metiste esa información, ¿no? Pero si realmente la información ya tú haciendo su frecuencia, pues ya te la va a botar. Exacto, eso es a lo que voy precisamente. Que primero tengo que saber qué le voy a hacer, ya sé que le voy a hacer gráfico de barras, y tengo que saber qué es lo que voy a graficar, en este caso dice la frecuencia. Entonces, en lugar de pedirle a Excel que me grafique los datos tal cual, tengo que sacar las frecuencias. Entonces, eso sí se puede graficar. Yo sé que las barras de mi gráfico de barras son las frecuencias absolutas, ¿sí? Es decir, cuántas veces apareció. Entonces, lo que tendría que graficar no son los datos. Lo que tengo que graficar son las frecuencias, ¿sí? Entonces, esta es mi tabla de frecuencias. Selecciono las frecuencias absolutas. Y ahora sí, me voy a donde dice insertar. Me voy a donde dice columnas. Y selecciono el primero, que es un gráfico sencillo. Y ahora sí, tengo un gráfico de barras. ¿Cuál es el problema aquí? Mi eje de las X no me está diciendo nada. ¿Qué es lo que estamos graficando aquí? Los datos, ¿no? Entonces yo tendría que cambiar este eje de las X. Cuando tienen un gráfico en Excel, es bien fácil cambiar, bueno, modificarlo de acuerdo a nuestra conveniencia. En este caso, por ejemplo, si ustedes le dan doble clic sobre el eje de las X, tienen que darle clic derecho sobre el eje de las X y le dan en donde dice dar formato a eje. No, no es cierto, perdón. Seleccionar datos. Es seleccionar datos. A ver, es clic derecho. Clic derecho sobre el eje de las X y luego es seleccionar datos. Sobre Si tienen su gráfico. el que del gráfico. Si tienen su gráfico. Y le doy mano. Espera. Es que no se quiere mover esto. Entonces tengo el gráfico, le doy clic derecho sobre el eje de las X, es decir, donde están ahorita los números, y le doy clic en donde dice seleccionar datos. ¿Seleccionar qué, perdón? Datos. Entonces me aparece este recuadro en donde me está preguntando el nombre de las series, el nombre de la serie y los nombres de los datos, ¿no?
Entonces, del lado derecho les aparece un recuadro donde dice etiquetas del eje horizontal, ¿sí? Entonces, aquí le tienen que dar en donde dice editar y seleccionamos los datos, ¿sí? Le dan a aceptar. Entonces, aquí donde dice etiquetas del eje horizontal, le dan editar, seleccionan los datos tal cual y ya está. Le pueden... Exactamente. ¿Y qué lugar es? Del lado derecho está etiquetas del eje horizontal, editar, seleccionan sus datos, ¿sí? Se supone que los datos los tienen al ladito de la frecuencia absoluta, ¿no? Pueden cambiarle el nombre, aquí le pueden dar en donde dice entradas de la leyenda, le cambian el nombre, aquí le vamos a dar editar, le vamos a poner, no es diésel, ¿no? Son litros de diésel. ¿Sale? Esto que estamos viendo lo podemos abrir de todas maneras en nuestro correo, abrir la línea. ¿Nos va a aparecer? ¿La transmisión en línea? Sí, de este video se está transmitiendo ahorita en vivo y cuando terminemos va a quedar en YouTube. Va a quedar en YouTube para que lo revisen. Lo que se transmite en la pantalla. Lo que estamos viendo aquí en la pantalla es lo que están viendo ahorita en internet. De hecho, no sé si... Mónica, ¿tú estás en internet? Sí se ve, ¿no? No, están escuchando mi voz y se está viendo la pantalla. Por eso, o sea, si ahorita tenemos alguna duda, podemos practicarlo en la casa. Claro, claro. Ok. Entonces, fíjense, ya le puse la etiqueta y ahora sí este gráfico no se ve tan feo, ¿no? ¿En editar tú le pusiste el nombre? Aquí en donde dice entrada de leyenda, le damos en donde dice editar y se le puede cambiar el nombre, ¿sí? Y ya te queda algo como esto, ¿sí? De hecho, ustedes lo pueden modificar directamente sobre el gráfico. Si ustedes le dan clic, por ejemplo, aquí sobre la leyenda, pueden eliminar esta, ¿no? Por ejemplo, está repetida. Tenemos aquí 10 litros, tenemos acá 10 litros. Podemos eliminar esta y que nos quede así. ¿Ok? Ahora, aquí lo importante, una vez que ustedes van a entregar algo como esto, no es que pongan la gráfica tal cual. Si ustedes le están presentando esta gráfica presencialmente, es decir, en una exposición, sí pueden poner su gráfica así y ustedes le explican. ¿Sí? Pueden decir, no, pues tenemos que la mayor cantidad de litros de diésel vendidos por hora es de 888. Pero si ustedes se lo están mandando como un trabajo, es importante que pongan una explicación de su gráfico. ¿Sí? Porque en la explicación es donde una persona se puede dar cuenta si estás explicando bien y si tienes idea de lo que estás graficando. Porque si no puedes explicar tu gráfico es porque no sabes lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, si ustedes van a entregar un gráfico como esto, pues entonces sí tienen que poner su explicación. ¿Ok? Entonces, este sería el gráfico de barras. ¿Ok? ¿Qué otro gráfico podríamos hacer? El gráfico de pastel. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a graficar en el gráfico de pastel? Los porcentajes. ¿Sí? Igual, se pueden seleccionar las frecuencias absolutas. Nada más que en el formato del gráfico de pastel le vamos a pedir a Excel que nos dé los porcentajes, ¿sí? Para ver cuáles son las diferencias. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Seleccionamos aquí la frecuencia absoluta. ¿Ok? Le damos en donde dice insertar. En donde están todos los gráficos, viene el gráfico circular. Tiene varios nombres el gráfico de pastel. Le llaman gráfico de sectores, gráfico de pastel, circular, gráfico de pie. O sea, tiene varios nombres, ¿no? Que todo se refiere a lo mismo. Y podemos seleccionar un gráfico ya sea en 2D o en 3D. Vamos a seleccionar uno sencillo en 2D. ¿Sí? Y me saca un gráfico como este. ¿Ok? ¿Se entiende el gráfico así tal cual? No. ¿Qué es lo que tendremos que cambiar? Poner, por ejemplo, porcentajes. Si lo que queremos poner son los porcentajes y también cambiar las etiquetas.
¿sí? Para poder entender qué es lo que estoy graficando. Entonces, igual, si yo quiero cambiar las etiquetas, selecciono la etiqueta, le doy clic derecho, me voy a donde dice seleccionar datos, ¿ok? Aquí en etiquetas del eje horizontal le doy editar, selecciono los datos, ¿ok? Le voy a dar aceptar y aquí vamos a cambiarle la leyenda o el título del gráfico, le ponemos editar, le podemos poner gráfico pastel diesel por hora, ¿no? Le damos aceptar. Ahora, para que aparezcan los porcentajes, lo único que tengo que hacer es, por aquí está, aquí, pero es que me hizo chiquita la página. Aquí en donde dice diseño, diseño rápido, aquí vienen varias opciones para poner distintas formas tu gráfico, ¿sí? Entonces en este caso podemos seleccionar el primero en donde están los porcentajes. Vamos a seleccionar otro donde les aparezcan etiquetas y porcentajes. Formato de leyenda, inferior, cerrar. Entonces, por ejemplo, un gráfico como este ya es un poquito más entendible. En este caso tenemos los porcentajes de cada rebanada y aquí abajo tendríamos la etiqueta de cada una de estas rebanadas. Lo ideal no es hacer un gráfico como este. Por lo regular, cuando se hace un gráfico de pastel, si tenemos muchas rebanadas, lo que hacemos es agruparlas. Es decir, por ejemplo, las rebanadas que son muy pequeñas, todas las ponemos en una categoría que sea otros, ¿no? ¿Intervalos? No intervalos. Simplemente, por ejemplo, todas las que tengan aquí 2%, bueno, sí, 2%, hacemos una categoría que se llame otros y todas esas variables las ponemos ahí. En Excel no es tan fácil hacerlo. En programas de estadística sí. ¿Ok? Sí, porque muestra ahí en ahí donde explican los temas, Ajá. en un ejercicio muestra que se dice que muestra el nombre de la variable, Ajá. de la frecuencia que se está estudiando y el porcentaje. Ajá. Entonces no sé si aquí se puede aplicar o no. Porque, por ejemplo, ahí tú los pusiste que en etiqueta abajo, ¿no? Sí. Sí, ¿Cómo harías para poner esos resultados ahí? Deja ver, creo que sí se puede. Es así. Aquí en el diseño, aquí está el nombre de la variable, coma y luego el porcentaje. Aquí en donde dice diseño, tienes que seleccionar diseño rápido. ¿Rápido? Ajá, aquí viene un dibujito, lo que pasa es que no es difícil describir lo que son dibujitos. Entonces, ahí se ve el gráfico de pastel con dos líneas, ¿no? Dos chiquitos. Entonces, ese quiere decir que te va a poner la etiqueta más el porcentaje, ¿no? La etiqueta como el porcentaje. Entonces, ahí te puedes dar cuenta de cómo está tu gráfico, ¿no? Igual, aquí lo importante, más que el gráfico, yo creo que sería la explicación que ustedes dijeran cuál es la variable que es la más frecuente, porque es lo que se ve en un gráfico de pastel o en un gráfico de papa. ¿Cuál es la variable más frecuente y cuáles son las menos frecuentes, ¿no? Básicamente es como nada más tratar de decir cuál es la moda, ¿ok? Es lo que se ve en un gráfico de barras. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? El de líneas ahí no bastaría ese dato que es en continuo. El de líneas, sí podemos hacer un gráfico de líneas. ¿Para qué podríamos hacer un gráfico de líneas? Si tenemos esta tabla, tenemos la frecuencia absoluta, tenemos la frecuencia acumulada, y aquí tenemos las frecuencias relativas y la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Y acá son otras cosas que yo hice para poder obtener algunas. Okay. Entonces, el gráfico de líneas lo podríamos utilizar con una variable que es continua, ¿no? Por ejemplo, yo les había comentado que se puede hacer para variables continuas. Se puede hacer para absolutas y para continuas. En este caso podemos seleccionar una variable continua. Yo les había comentado que el gráfico de líneas es útil para ver distribuciones. Entonces aquí realmente una distribución tal cual
no es tan fácil hacerla. Tendríamos que sacar un histograma del total de los datos. Pero podemos sacar un gráfico de líneas, por ejemplo, para las frecuencias relativas, ¿sí? Esto es común hacerlos. De hecho, cuando se ven distribuciones, tipos de distribución, es común hacer gráficos de líneas acumuladas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el gráfico de líneas que yo había propuesto era hacer un gráfico de líneas para la frecuencia relativa acumulada. Si es que lo quisieran hacer, podría hacer un gráfico de líneas para la frecuencia relativa acumulada. Y básicamente es lo mismo, es seleccionar sus datos de la frecuencia relativa, le dan en insertar, se van a líneas y seleccionan el gráfico sencillo. El eje de las X lo tendríamos que modificar para que les quedara algo como esto, ¿no? ¿Qué es lo que yo sé? Aquí está el 100% de mis datos. Y esto muchas veces nos sirve cuando estamos viendo gráficos de líneas con frecuencias acumuladas para ver en dónde estuvo el cambio, ¿sí? En dónde fue el golpe. Por ejemplo, esto lo utilizan en economía, lo llegan a utilizar para ver las devaluaciones o las alzas de las monedas, ¿no? ¿Cómo se va comportando a través del tiempo? Exactamente, cómo se va comportando a través del tiempo. Tú tienes, por ejemplo, el precio del peso mexicano, lo tienes por años, y de repente ves cómo sube en un año y baja, ¿no? O ves que subió y se quedó, ¿no? Se quedó para arriba. Entonces tú puedes definir bien en qué momento fue cuando se dio ese cambio. Nosotros las ocupamos mucho en el precio comparativo. Bueno, en la consola, el precio comparativo entre las diferentes afores. Cómo va comportándose a través del tiempo. En qué momento van ganando, en qué momento van perdiendo y así va. Exactamente. Este tipo de... Sí, claro. Sí, es más que nada para poder hacer una comparación de distribución, ¿sí? En este caso sería una distribución a través del tiempo, ¿no? Es muy utilizado para eso. ¿Se pueden graficar frecuencias absolutas? Sí, sí se pueden graficar, pero no se ve tan bonito, no te explica tanto como un gráfico de barras, ¿no? Si vas a graficar frecuencias absolutas, un gráfico de barras, las barras se ven bonitas y tú puedes definir cuál es la barra más grandota. En este caso, un gráfico de líneas te sirve, es mejor para suavizar datos, ¿no? Para ver cómo se comporta. ¿Okay? ¿Dudas? ¿No? ¿Qué otro gráfico tendríamos? El histograma. Aquí hay un pequeño problema. Que con Excel no se le puede pedir un histograma tal cual. De hecho, si ustedes se van, el histograma se podría hacer como para qué variable. Sí, vamos a suponer que lo vamos a hacer para la variable original, ¿no? Diesel. A pesar de que es una variable absoluta, le podemos hacer un histograma, porque sabemos que también el diesel se puede medir con puntos decimales. Podría ser igual para esa, ¿no? Para la de la frecuencia relativa acumulada. Sí, también, pero no te va a decir... De hecho, la frecuencia relativa acumulada es la frecuencia que se va a graficar, bueno, no la acumulada, perdón. Debería ser la frecuencia relativa. Para hacer un histograma tendremos que graficar la frecuencia relativa. ¿Ok? El problema es que Excel no tiene la función específica para hacer un histograma, ¿sí? O sea, si ustedes se van aquí a donde seleccionamos, por ejemplo, la frecuencia relativa, que es una variable continua, y nos vamos a donde dice insertar gráficos, no van a encontrar el histograma tal cual, ¿sí? Van a encontrar gráficos de sectores, van a encontrar gráficos de dispersión, gráficos de barras, gráficos de áreas, pero no van a encontrar el histograma. ¿Por qué no encuentran el histograma en Excel? Porque para poder hacer un histograma, el programa lo primero que tiene que hacer sería crear intervalos. O sea, ustedes le meten una serie de datos. Le tendrían que meter la serie de datos original. Con esa serie de datos, ustedes tendrían que crear los intervalos. Una vez que tienen los intervalos hechos, tienen que obtener las frecuencias relativas y graficar las frecuencias relativas en esos intervalos. Así se hace el histograma. Es en la actividad 3 nos quiere hacer eso que no mencionas. Hacer el intervalo y sacar sus frecuencias. Ajá. Ahora, ¿qué se graficaría ahí? Pues depende, obviamente depende de la pregunta, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Qué es lo que quieres saber?
Pero, por ejemplo, la que estabas mencionando sobre este tema, ¿tú qué graficarías? La relativa, ¿no? Se puede graficar cualquiera de los dos, digo, la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. En el histograma. En el histograma. De hecho, traía aquí un documento, por ejemplo, este es un libro de estadística. Estadística básica, sencilla, en donde te van explicando paso a paso cómo hacer cualquier tipo de gráfico, ¿no? Nada más que ahora. También depende mucho de lo que tú quieras transmitirle, ¿no? Porque obviamente este tipo de gráficas son con la finalidad, bueno, depende del tipo de gráficas que tú quieras presentar, son con la finalidad de transmitirle a más personas una información para que ellos contemplen un panorama así en un gráfico de cómo están las Exactamente. financiera, de población. Por ejemplo, el histograma realmente para lo que te sirve es para eso. O sea, si tú tienes una variable, tratar de decirle a tratar de explicar tu base de datos en cuanto a la distribución que tiene esa variable. Si es un histograma, ahorita les voy a enseñar algunos tipos de histograma para que los vean las diferencias. O sea, cuando me refiero a tipo de distribución. Sí, porque ahí menciona, no explica muy bien porque dice que el histograma es casi igual al de barras, pero cambia el eje. Que nada más porque tiene separación. Sí, no, pero por supuesto que no. Ahí lo explica. Sí, yo sé que lo explica así, pero esa no es la realidad. O sea, hay muchas diferencias, o es lo que les digo. O sea, ese tipo de variable, la finalidad, lo que está graficando. Por ejemplo, en gráfico de barras, pues es la frecuencia absoluta ya, ¿no? O sea, te está graficando el conteo, más que nada. En un histograma lo que te tienes que estar fijando es en el área que está graficando, ¿sí? Es decir, aquí se están graficando porcentajes y lo que se está viendo es el área que está conteniendo esta barra, ¿sí? Que sí hay diferencias, por ejemplo, el eje de las X está graduado, entonces sí, no hay separación, como lo mencionan, pero eso no son las únicas diferencias, hay más diferencias. Entonces, por ejemplo, aquí viene la explicación de cómo hacer un histograma. De acuerdo a estos datos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la producción diaria de leche. Se fijan, es una variable continua, ¿sí? Es una variable continua en escala de razón. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sacar el rango, crear intervalos. Aquí la forma de crear el intervalo es un poquito más formal, porque de hecho la forma en que ustedes les enseñan a sacar intervalos es como muy empírica. Les dicen, hagan 10 intervalos. ¿Por qué 10 intervalos? ¿Por qué 5 intervalos? ¿Por qué 6 intervalos? No les dicen por qué. De hecho, especifican que sí generabas entre 5 y 20. ¿Pero por qué? No sé, pero Nunca te dicen por qué, y eso está mal. Hay una forma de calcular intervalos. O sea, hay gente que ha dedicado su vida precisamente a esto. Y, por ejemplo, esta es una forma de calcular el intervalo. Esa es una formulita en donde se tiene 1 más 3.222, que es una constante, por el logaritmo 10 del total de los datos, ¿sí? Perdón, es 3.322, ¿no? 3.322, ajá, sí. ¿Esa constante de dónde la sacas? Yo no lo saqué. La persona que sacó esta formulita fue sacó esta constante. De hecho, no me acuerdo cómo se llama. Es una constante para... Creo que se llama Chebyshev, el autor. Pero precisamente es una constante para obtener intervalos. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está tratando de hacer con esta fórmula? Lo que está haciendo es, bueno, si yo tengo una cantidad de intervalos, que diga de datos, yo tengo, por ejemplo, 20 datos, ¿en cuántos intervalos pueden caer? ¿Sí? Es decir, si yo tengo poquitos datos, no puedo hacer muchos intervalos. Si tengo 10 datos y hago 10 intervalos, o sea, no sirve de nada, ¿sí? Pero si tengo 100 datos y hago 10 intervalos, ahí sí pueden caer, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta formulita, ustedes pueden sacar el número total de intervalos real de una población o de una base de datos, ¿sí? No se las enseña, pero bueno, se los estoy comentando. Entonces, aquí les dicen que tenemos 25 datos, en este caso, tenemos 25 datos,
El logaritmo base 10 de 25 es 1.39, lo multiplican por esto, le suman 1, te da 5.6 y lo redondean a 6, ¿sí? Aquí otro error básico que de hecho lo hemos discutido con nuestros profesores de estadística, es el redondeo, ¿sí? Para redondear siempre deben de redondear hacia el valor más cercano, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la actividad de intervalos, les da el valor de, creo que es de 7.9 en el rango del intervalo. Y muchos agarran y dicen, no, pues a 7. No, ¿cómo crees? Si es 7.9 vas a estar rozando el 8, o sea, no vas a poder abarcar todos tus datos si cierras a 7. Entonces debes de cerrarlo a 8, ¿sí? Igual aquí tenemos 5.6, pues entonces el intervalo se queda en 6. ¿Ok? ¿Se fue el 5.5? Eso puede ser a 5. Sí. ¿Ahí es opcional? Sí, es No, opcional. de hecho, De 5 de 5 para abajo es hacia abajo y del punto 6 hacia arriba. Nosotros en la otra clase habíamos comentado, no sé si que en donde la dice- demostración. Ajá, pero que nos estaban haciendo también eso que viene lo de lo que te introducen en materia de apoyo, Ajá. y ahí fue uno de mi error, porque estaban haciendo la operación y no lo redondean, lo dejan así, entonces por eso yo lo puse así. Los intervalos no los redondean. No lo redondean. Bueno, mira, se supone que si tú no redondeas los intervalos, en teoría, si hiciste bien el procedimiento, vas a abarcar todos tus datos, ¿sí? No, porque me faltó uno. ¿Con 7.9? ¿Lo hiciste con 7.9? Me falta uno y fue le dije, oye, pero me falta uno. ¿Qué se hizo mucho calor? ¿También? ¿Y este no se puede abrir? Ay, qué delicados son, de verdad. ¿Dónde sale el calle? Estamos un abanico aquí. Bueno, está bien. Y sí, se supone que sí se debe de redondear ese valor más cercano para abarcar todos tus datos. Ahora, te digo, aquí también es como que a la hora de formar intervalos, depende también mucho tu criterio, ¿no? Entonces, si tú te estás dando cuenta que tus intervalos no están abarcando tus datos, entonces sabes que tienes que hacer la longitud de tu intervalo un poquito más amplia, ¿no? O la amplitud de tu intervalo un poquito más grande. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el ejercicio que es de 7.9, sí se tiene que redondear a 8 y te queda exacto, ¿no? Te abarca todos tus datos. Es el ejercicio de intervalo. Sí. Sí, Sí, el ejercicio de intervalos creo que sí es ese, ¿no? Sí. El donde te queda 7.9 y muchos lo bajan a 7, ¿no? Lo que pasa es que también en las notas no les explican y les ponen 7 de ejemplo. Sí, claro. Pero bueno, entonces, por ejemplo, en este caso se está redondeando a 6 y para ver la longitud del intervalo se divide el rango, ¿sí? Que es máximo menos mínimo, entre el número de intervalos. Y con esto tenemos que la longitud del intervalo va a ser de 3.8 y esto lo redondeamos a 4. ¿No? Entonces tenemos 3.8 y se redondea a 4. ¿Ok? Aquí viene una nota que es bien importante a la hora de formar intervalos, que todos los intervalos deben de ser exhaustivos y excluyentes. Esto se refiere, exhaustivo quiere decir que todos tus datos deben de caer dentro de tus intervalos. Exhaustivo es que todos los datos van a caer dentro de tu grafo. ¿Sí? Y eso es bien importante para hacer un histograma. Y excluyente quiere decir que un dato no puede caer en los intervalos. ¿Sí? Todos excluyen. ¿Okay? Entonces los intervalos deben ser exhaustivos y deben de ser excluyentes. Exhaustivo, que todos los datos deben caer dentro de tus intervalos. Y excluyente, que un dato no puede caer en 2 intervalos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cómo que no te queda? Sí, claro, o sea, no puedo hacer un intervalo que sea de 10 a 20 y el siguiente intervalo que sea de 19 a 30, porque si tengo un valor 20 va a caer en 2 intervalos, ¿no?
Entonces, ahí sí nos explican eso, pero dicen que se recorre un punto, algo así. Que si llega a caer el intervalo, por ejemplo, si el intervalo es de, digamos, 5 a 10, ajá, hay un límite, se puede decir límite inferior, límite superior. límite ¿No? inferior y límite superior, sí. Pero el otro no me acuerdo que se llama, no me acuerdo. Pero el chiste que ahí nos explica que, por ejemplo, ese es como un tipo límite, pero no recuerdo el nombre, cómo nos explican ahí. Ajá. Y, por ejemplo, así como te digo, ¿no? 5 al 10, ¿no? Entonces el que sigue tiene que ser del ¿No están 11. pastillas? Entonces el que sigue tiene que ser del 11 Ajá. al 16, ¿no? Porque el límite sería 10.5, límite superior, y el otro límite inferior que sí, del otro es 10.5, igual de los dos. Sí. Pero si llega a caer igual, pues no puede ser que se transforme en un punto o algo así. Sí, o sea, más o menos es lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Sí, o sea, no puedes tener lo mismo. La forma de hacer los intervalos aquí es un poquito diferente a como ustedes los enseñan, pero es exactamente lo mismo. ¿Cómo se llama el libro? Bueno, este libro es de un libro que sacaron en la Facultad de Veterinaria, que se llama Introducción a la Estadística Básica. Y y de hecho en librerías no creo que lo encuentren, yo creo que tendría que ir a la UNAM para comprarlo. No, no, podría usar. De la doctora Adriana Rucoy. No, ok. No, de hecho yo no tengo capítulos, pero lo que pasa es que yo colaboré con este libro. Por eso yo tengo los borradores. De hecho, estos son borradores, todavía tienen errores. Sí, pensé que era un libro que ya habían. Adriana Bueno, Rucoy. que igual ya habían bajado ya en PDF. No, este libro nada más está en físico, en PDF. Yo tengo los borradores en PDF, pero es porque todavía, como yo ayudé la transcripción y ya la realización de este libro, tengo los O borradores. sea que igual no está publicado. El libro sí está publicado. Ah, ya está publicado. Sí, pero solamente en físico. No hay versión digital del libro. Una pregunta. ¿Me Sí. repites la definición de excluyente? Excluyente quiere decir que un dato no puede caer en dos intervalos. ¿Sí? Y exhaustivo que todos los datos deben de caer en todos los intervalos. Si algún día andan por CEU, pueden comprarlo en la Facultad de Veterinaria, no sé si en otros lados. ¿En qué parte? ¿Cómo se llama el libro? Introducción a la estadística básica. Introducción a la estadística básica, ¿sí? ¿Alguien hay un departamento? Pueden comprarlo creo que en la biblioteca o en la división de educación continua. Y viene súper... Es de los libros que yo siento que viene muy bien explicado, porque por ejemplo, de los libros que utilizamos en la facultad, utilizamos el Daniel, es un libro de estadística muy utilizado en ciencias biológicas, pero no viene como este, ¿no? Este viene como que más para primaria, es así como que te lleva de la manita, te va explicando paso por paso. El Daniel asume muchas cosas. Pero bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Dice que se van a hacer intervalos cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. Eso no le hagan caso, ahorita les explico qué significa esto. Y deben de contar cuántos datos caen en cada intervalo de clase, es decir, la frecuencia absoluta de esos intervalos. Sí, eso ya lo saben, nada más es contar cuántos datos están cayendo en el intervalo. Entonces, aquí dice que van a ser cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Aquí los intervalos los están haciendo de esta forma. Son un poco diferente a la forma que ustedes lo hacen en línea, porque aquí se le está poniendo unos símbolos. Este símbolo quiere decir que está cerrado el intervalo, y el símbolo que es como corchete quiere decir que está abierto. ¿Sí? Es decir, que este valor no puede tomar el 5, pero sí puede tomar el 9. Este no puede tomar el 9, pero sí puede tomar el 3. ¿Sí? Ok. Oye, aquí los intervalos te lo ponen en 17 y el otro es en 17 y en las notas lo cambian, ¿no? Sí. Eso es diferente. Sí, lo que pasa es que para hacer intervalos, como están en las notas, es más fácil de entender. ¿Sí? Porque se empieza a hacer un número
La única diferencia es que se está repitiendo el número para que a la hora de hacer el gráfico no tengamos números, no tengamos dos números, ¿sí? O sea, 10, 11, ¿sí? Ahorita les explico por qué. El hecho de que esté cerrado, les comentaba que es porque este dato no lo puede tomar, y el que esté abierto quiere decir que sí lo puede tomar. Es decir, si aquí cae el 5, si tenemos un número que sea 5, no va a caer dentro de este intervalo, ¿ok? Si tenemos un número que es 9, sí va a caer dentro de este intervalo. Si tenemos un número que es 9, ya no va a caer dentro de este intervalo. Y si tenemos un 13, sí va a caer. Entonces es lo mismo que los intervalos. La única diferencia sería que aquí le pondríamos 10, ¿no? Y aquí pondríamos 14, ¿sí? Pues es la única diferencia. Es lo mismo. Aquí pondríamos 18, aquí pondríamos 22, aquí pondríamos 26. ¿Ok? Se está poniendo de esta forma para que a la hora que hago mi histograma, me quede tal cual puse mis intervalos, de 5 a 9, de 9 a 13. Por eso se está haciendo de esa forma. Después que lo que sacan, la frecuencia absoluta, después se saca la frecuencia relativa y la marca de clase, ¿sí? No hay duda sobre que la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, ¿verdad? La marca de clase es la que se suma y se divide. Ajá. Es el valor intermedio entre los límites de tu intervalo, ¿sí? Entonces, de 5 a 9, el valor intermedio es 7, ¿no? O si lo sumaras, 5 más 9 entre 2, es 7. Y ya, ¿no? Y aquí vienen los pasos para hacer el histograma, ¿no? Esto es como si lo hiciéramos a mano. En el eje de las X se marcan los límites de clase sobre los cuales se van a dibujar los rectángulos. ¿Okay? Las áreas de los rectángulos corresponden a la frecuencia absoluta o relativa de cada intervalo de clase. ¿Sí? Y las alturas de los intervalos, que diga de los rectángulos, se van a sacar, se supone que como se saca el área de un rectángulo, ¿no? La altura es igual a área entre la base. Nada más que, como aquí la base siempre es de 1, porque tenemos intervalos de 1, entonces el área se divide entre 1, entonces el área es igual a la altura. ¿Ok? Entonces, no se compliquen con eso. Lo único que está diciendo, sí, no se vayan a espantar por la formulita, lo único que está diciendo es que se va a graficar la frecuencia absoluta, ¿sí? Y ya, o relativa. Lo único que estamos haciendo es, por ejemplo, en este caso que tenemos la frecuencia relativa, si teníamos para el primer intervalo punto 12, entonces, aquí en el histograma, en el intervalo de 5 a 9, vamos a graficar punto 12. ¿Sí? Para el segundo vamos a tener 20%, para el tercero, no sé, 20 y tantos por ciento, y así, subsecuentemente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Se puede decir que en este histograma abarcas dos variables. ¿Cómo? ¿Cómo? Como dos variables. Bueno, o más bien dos frecuencias de la variable, ¿no? Ajá. Sí, puede ser la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa, le estás abarcando las dos. En este caso, por lo regular se ponen los porcentajes para graficar. ¿Sí? Y yo lo que les digo, o sea, el problema para hacer el histograma es que necesitan ya sea un programa de estadística o hacerlo en Excel, pero modificar un gráfico de barras. ¿Sí? Si quisiéramos hacerlo en Excel, ¿cómo lo harían? Bueno, ahorita que ya saben qué significa el histograma, ¿cómo se podría hacer? Para empezar, ¿nos servirían estos datos? ¿Cómo deben de estar nuestros datos? Necesitamos hacer intervalos, ¿no? Así como están, no los puedo graficar. Entonces, primero tendría que sacar los intervalos para estos datos. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, aquí yo ya los puse en intervalos. Así son los intervalos que se supone que ustedes deberían de hacer en la actividad de intervalos, ¿no?
Entonces tienen de 809 a 817. Bueno, los tienen así como está aquí arriba. ¿Sí? Si lo hago como les estaba comentando ahorita, lo único que estoy haciendo es repetir el 817 acá, para que me queden los intervalos igual. Entonces, lo primero que necesitaría sería que quedaran estos en intervalos. Ahora, lo que podría hacer, lo que pasa es que es modificarlo un poquito. Lo voy a hacer rápido, aunque si lo hiciéramos en otro programa sería realmente muchísimo más fácil. 809, 817. Este sería 817, 826. A ver, espera. Es una, ¿no? O sea, que en la celda ya quede... No, a ver, vamos. Sí, pero espera. Es que no va a quedar así. Estoy viendo cómo poder modificar un gráfico de... Ah, no, pues así como está. Así como está. A ver, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que graficar es la frecuencia relativa, ¿no? Para que nos dé los porcentajes. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es seleccionar la frecuencia relativa, insertar gráfico de columnas, ¿sí? No es un histograma, que les quede claro, esto no es un histograma, pero vamos a hacerlo parecer como un histograma, ¿ok? Y lo que voy a hacer es, en el eje horizontal, le voy a poner estas etiquetas. Ah, no, pero seleccioné la frecuencia relativa acumulada. Ah, sí. A ver, va de nuevo. Es este. Seleccionar datos. Las etiquetas. Vamos a hacer estas. Ok. Y aquí le vamos a dar en donde dice dar formato a serie de datos. Seleccionamos las columnas. Y aquí el ancho del intervalo se lo quitamos. Le damos a cerrar. Y esto sería lo más parecido a un histograma que podemos sacar en Excel, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí tenemos, este 809 debería de estar aquí y este 817 debería de estar acá. ¿Sí? No deberían de estar en medio, debería de estar exactamente en los límites del intervalo. ¿Ok? Aquí tengo las frecuencias relativas. Entonces, si aquí tengo punto 1, realmente es el 10%. ¿No? Aquí, si se fijan, el primer dato, bueno, el primer intervalo abarca el punto 10%, entonces. Es básicamente lo mismo. ¿Graficaste la relativa acumulada? No, la gráfica relativa. ¿Se congeló? A ver, espera. Pues se supone que sí está. A ver, actualízalo. Se supone que sí está. Dice aquí que hay 15 espectadores. ¿Los espectadores? ¿Mande? ¿No tienes comunicación con los espectadores para que mandaras un mensaje? No. ¿Tienen buena recepción? No, se supone que Mónica estaba en eso. No sé que no me vemos que estoy manipular ahí. Es como si fuera televisión. Es como si fuera televisión. O sea, uno nada más transmite y las personas están viendo. ¿Y no debes tantos No. Aquí en el canal, en mi canal, puedo ver cuántos hay. Ahorita hay 16 espectadores.
Mónica es la única que no. La única de las direcciones. Entonces, el histograma, ¿cómo lo definirías? ¿Mande? El histograma. ¿Cómo se definiría? Pues es un gráfico para ver la dispersión o la distribución de los datos. Y te va a graficar el porcentaje de total. O sea, sí se están viendo los datos. La distribución de los datos. Sí, se supone que aquí ¿Qué están viendo? Pues no sé, se supone que aquí dice que hay 16 espectadores y la emisión se está transmitiendo. Ni siquiera es un método. Solo para no ¿Sale? Entonces, básicamente, les digo, este programa no nos lo permite. Yo lo que les quería enseñar es un programa de estadística, un programa real de estadística que saca gráficos. Porque hacer las cosas en Excel es casi hacerlo a mano, ¿no? ¿Qué programas hay en los recomendarías para Híjole, hay muchísimos programas. El problema es que, mira, los fáciles de usar, los que son los más sencillos, son de pago, ¿no? Por ejemplo, les comentaba, en ciencias sociales se utiliza el SPSS, es muy fácil de usar. Y ese es ese tiene En español, puedes hacer cualquier tipo de gráfico, pero es de pago, es de Microsoft, ¿no? para comprar el programa. Se tiene que comprar, exacto. ¿Cómo se llama? SPSS. ¿Y cuánto cuesta? No, pero sí es caro. No tanto, pero sí es caro. SPSS. SPSS, sí, de hecho aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Sí, tengo casi todos los programas de estadística que se puedan tener. O sea, que tú eres experto. Pues no experto, yo creo que estoy en pañales en estadística, pero trato de aprender un poquito. Es ¿no? El SPSS. Pues mira, de hecho es de Microsoft y te renta la licencia. Por ejemplo, ahí en el laboratorio de estadística donde estaba trabajando, tenía que pagar anualmente por cada computadora que tuviera el SPSS. ¿Sí? Un programa de estadística súper utilizado, lo utilizan mucho en las empresas, es SAS. SAS. El problema de utilizar SAS es que también es de paga, es cara la licencia, se utiliza muchísimo a nivel empresarial, por ejemplo, los bancos, empresas grandes tienen expertos en SAS. Y por ejemplo, hay personas que se dedican nada más a eso. O sea, hay personas que si tú sacas tu licenciatura en lo que sea, administración de empresas, y te especializas en SAS, son gente que gana muy, muy bien, porque precisamente hay muy pocas personas que saben de esto, y es muy útil, o sea, por todos los alcances que tiene. La nueva versión de SAS, que es una versión más amigable, porque en SAS el problema es que tienes que aprender a programarlo, entonces debes de aprender a programar. Es la versión más amigable de SAS y también es muy útil, es JMP, también es de paga, y es de la misma empresa. La ventaja que tiene JMP es que es una versión tipo Windows, en donde ya le pico a las ventanitas y me va dando resultados, ¿no? La única desventaja que yo le veo a JMP es que si no sabes de estadística, te vas a perder. Te da un mundo de datos, ¿no? ¿Qué otros programas? Gratuitos. Gratuitos está uno que se llama PSPP. Se puede descargar de internet. Yo lo he estado utilizando, lo he estado probando, realmente lo veo muy limitado. Se supone que quisieron hacer la versión gratuita del SPSS, ¿sí? Por eso nada más le cambiaron las siglas. Entonces la versión gratuita del SPSS. El problema es que está bien limitado, ¿no? Realmente no, se ve que lo hicieron 2 o 3 personas, entonces es muy rústico el programa. Se puede descargar y lo pueden utilizar. Y otro programa que ese sí no tiene limitaciones, es R, ¿sí? R es un programa de estadística, es parecido a SAS, es gratuito, se puede descargar. Existe muchísima paquetería para R y en un principio si no lo sabes utilizar se te complica un poco, pero lo bueno es que ya existe paquetería para hacerlo más amigable. Por ejemplo, si no sabes programar, descargas tus paquetes
y te queda en versión SPSS o versión Windows, ¿no? De hecho, en el Congreso se dio un taller precisamente sobre esto para que aprendieran a instalar R y a sacar los gráficos básicos de R, ¿no? Los gráficos que les enseñé en un principio, estos gráficos son hechos en R, ¿no? Y lo que les digo, o sea, la ventaja que tienen programas ya de estadística ya formales, porque ustedes están como que en la versión básica, ¿no? Súper básica de estadística. Sí, nada. Pero, por ejemplo, o sea, les voy a enseñar algunos gráficos que se pueden hacer en R para que se den una idea más o menos de lo que se puede hacer con este tipo de programas. Por ejemplo, este tipo de gráficos son creados en R. Está bien, claro. Ustedes son, ahora el problema aquí sería interpretarlos, ¿no? Porque salen muy bonitos, pero pues hay que interpretar esto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, esta es una de distribución, tenemos un gráfico de dispersión, un gráfico en tercera dimensión, y esos son gráficos de barras, ¿no? Estos son gráficos que se pueden hacer en R. Créanme que con Excel nunca van a poder hacer algo como esto. O si ya se ponen a jugar, pueden hacer cosas como estas, ¿no? Esto, aunque no lo crean, es un gráfico hecho en R, ¿sí? Con programación. Entonces, ¿manda? ¿Es que es gratis? Sí, R es gratis. Digo, esto es un gráfico, estos son gráficos. Y por ejemplo, en el taller que dimos en el Congreso, hicimos un gráfico que se viera un poquito bonito, que es este gráfico. Es un gráfico en tercera dimensión donde estamos graficando dispersión de datos, ¿no? Y no es difícil de hacer, o sea, en R no es difícil de hacer. De hecho, tampoco es tan difícil explicarlo. En este caso estamos graficando la altura que tienen los caballos, el peso que tienen los caballos y la distancia que tienen entre hombros los caballos. Entonces, lo que se está viendo aquí es que a mayor peso, a mayor distancia entre hombros, tienen mayor altura, ¿sí? Las bolitas amarillas son las observaciones y la pantalla azul es son las medias mínimos cuadráticas que se utilizan mucho cuando se hace análisis de varianza. ¿Y las que se ven atrás? Las bolitas igual son observaciones. Ah, sí, es porque están abajo de las medias mínimas cuadráticas. Las que están arriba pues, están por encima de las medias mínimas cuadráticas. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, lo que pasa es que si nos da tiempo ahorita se los enseño bien este gráfico, porque aquí no se puede mover, se supone que se puede mover. Sí, aquí lo tengo. Pero bueno, lo que quería era enseñarles cómo sacar estos gráficos en un programa de estadística, por ejemplo, para que vieran que no es tan complicado, por ejemplo, el histograma. Yo voy a utilizar JMP, porque iba a usar SPSS, pero mi procesador de gráficos está muy lento ahorita. Entonces voy a utilizar JMP para que lo conozca. Entonces este es JMP, vamos a poner los datos. Ay, perdón, esto no son. Debe ser totalmente. Este permite copiarlo sin ningún problema los datos. Sí. Sí, casi todos los programas son amigables con Excel precisamente porque casi todas las bases de datos las hacen en Excel. Sí. Hola, buenas tardes. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los datos, ¿no? Tal cual. Si le pedimos, por ejemplo, aquí, viene, ¿sí se alcanza a ver? Me lo hago un poquito más grande. No se puede hacer más grande. Bueno, aquí le damos, por ejemplo, donde dice gráficos. ¿Dónde estás? Ah, es acá en distribución. ¿Sí?
Seleccionamos la columna Y, le damos OK. Y este es el histograma. ¿Sí? Entonces, ese es el histograma de los datos que hizo. O sea, lo que yo estaba tratando de hacer con Excel, el histograma, este lo hizo de volar, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo intervalos del 810 al 820. Aquí está haciendo intervalos de 10 en 10, ¿sí? Se puede modificar, si uno quiere, se puede modificar la amplitud del intervalo. Por default, la máquina está sacando la cantidad de intervalos que cree necesaria para esos datos, ¿sí? Y aparte, les da algunas estadísticas descriptivas, ¿no? Que se supone que esto también lo tienen que sacar de esos datos. Les da la media, la desviación estándar, el error estándar de la media, qué porcentaje está por encima de la media y por debajo de la media y el total de datos, ¿no? Esta gráfica de aquí arriba se llama gráfica de cajas, o también le llaman gráfica de bigotes. Y lo único que te hace es poner el mínimo, el máximo, y te lo divide en percentiles, y aquí tenemos el 50% de los datos, ¿no? Es para ver distribución, son gráficas que se utilizan para ver distribución, ¿sí? Pero lo que les digo, con programas como este, sí es más factible hacer un histograma. De hecho, por ejemplo, en sus actividades se les dice que hagan los gráficos necesarios para los datos que ustedes tienen. Por la información que ustedes tienen, los únicos gráficos posibles de hacer son pastel y barras, y si acaso líneas. Histogramas no lo podrían hacer. Una, porque los datos no son apropiados, por ejemplo, en ese caso es una frecuencia absoluta, ¿sí? No son apropiados para hacer eso. Y dos, porque no le están dando la herramienta para hacer un histograma. ¿Sí? En ningún momento les explican cómo hacer un histograma, ¿sí? ¿De Office? ¿De Microsoft? Pues de que yo sepa, Microsoft la única paquetería para hacer estadística es SPSS. No sé si hay alguna otra herramienta. Sí. Pero es que Microsoft todo te lo vende, entonces todo lo que sea de Microsoft, así todo tiene un costo. ¿Sí? Pero es lo que les digo, entonces, realmente si ustedes quisieran hacer un histograma, o una de dos, o descargan algún programa de estadístico, o lo hacen a mano, ¿no? También se podría hacer a mano, ¿sí? Que no es tan complicado. Gráfico de barras, gráfico de pastel, gráfico de líneas, creo que no hay ningún problema. ¿Quieren ver el de tercera dimensión? Les voy a... Este es R. ¿Algunas dudas que tengan? Yo sí tuve una. De hecho, yo estoy por concluir la actividad 2. Ajá. Me han dado lo que me puede especialmente de la actividad de las gráficas. En el set, cuando nos pusieron el ejemplo precisamente de los litros de gasolina por hora que eran los 800. Ajá. En este caso, yo una compañía utilicé un peso. ¿Cuál? Ajá. Entonces, según yo entendí, el problema era graficar esos litros por hora junto con las frecuencias que salieron. Ajá. Pero el detalle es que en las gráficas, los datos de pienso que el eje de las X eran los litros por hora. Sí. Pero nunca me salieron tan bien. Entonces, esos números los puse como texto. Y solo así me fue respetando el rango de las X. Y en el eje de las Y ya no fue ¿cómo se llama? Poniendo las frecuencias. Las frecuencias que salen intervalos. Sí, de hecho era lo que estábamos discutiendo, o sea, ¿qué es lo que se debe de hacer? O sea, lo que realmente debes de graficar es la frecuencia, y en el eje de las X, lo que debes de poner son los litros, o la etiqueta de los litros, ¿sí? Porque si no, no te va a graficar gran cosa. ¿Sí? Por ejemplo, este es R, este es un
Este es el programa R. Y en este caso, por ejemplo, cruz, encuentro, peso. Yo creo que lo único que tienen que hacer es como quitarse el miedo a la estadística y empezarle a entender, porque si lo hacen como automático, si nada más lo van leyendo y lo van haciendo automático y no entienden lo que están haciendo, van a tener un chorro de problemas. Entonces, este es el gráfico. Mira. Entonces, este tipo de gráficos son los que se pueden sacar y mejores, muchísimo mejores que estos. Este es en R, ¿no? Y los programas de estadística es lo que te permite, o sea, tienes muchísimo más alcance. Y, por ejemplo, este programa R te permite sacar gráficos así, pero, por ejemplo, también, bueno, aquí, por ejemplo, los datos que yo utilicé para esto son datos de caballos, en donde yo tengo, por ejemplo, hembras, machos, la altura que tienen esos caballos, el peso que tienen esos caballos, la distancia entre hombros, la edad de los caballos y un lugar de procedencia, ¿no? O dos diferentes lugares en donde estaban esos caballos. Y la identificación de los animales. Ahora, aquí lo que es importante de esto, yo creo que primero sería clasificar cada una de estas variables, ¿sí? Yo creo que es lo primero que tienen que hacer con cualquier conjunto de datos. Tengo mis variables, a ver, ¿qué tipo de variables? ¿Es continua? ¿Es discreta? ¿Sí? ¿Es cualitativa o es cuantitativa? ¿Y en qué tipo de escala está? ¿Sí? Una vez que ya sé eso, ya sé qué le puedo hacer. Por ejemplo, identificación yo aquí lo tengo como un número, pero no porque sea un número es una variable nominal, ¿no? Es un número, pero ese número no representa, está representando un nombre realmente, ¿sí? Entonces esta es una variable que es cualitativa. La que sigue, hembra y macho, es una variable cualitativa. Y por ejemplo, en este programa, si yo ya especifico la variable aquí como tal, hembra y macho, ya no me va a dejar hacer otra cosa que no sea para variables cualitativas. Por ejemplo, si yo quiero gráficos, si yo quiero hacer, por ejemplo, un histograma, el sexo no va a aparecer aquí. ¿Por qué? Porque es cualitativa y te va a decir, no es como Excel. Si un programa de estadística te va a decir, una variable cualitativa no le puedes sacar histograma. ¿Sí? Pero el que me mostraste en la tercera dimensión, ese tiene las dos, ¿no? Cualitativa y cuantitativa. No. Porque tiene peso. Peso es continua. Pero tienes Peso, encuentro y cruz, las tres son variables continuas. Las tres son variables continuas. No, solito te lo dan. Entonces, por ejemplo, a sexo, que es macho y hembra, ¿qué se le puede sacar? Frecuencias, ¿no? ¿Qué tipo de gráfico sería para frecuencias? ¿Pero qué gráfico sería? Pues ahí está. Gráfico de barras, ¿no? Si me voy a gráfico de barras, si se dan cuenta, la única variable que está aquí es sexo. No les pone ninguna otra, porque les dice, a ver, si tienes variables continuas, no puedes hacer el gráfico de barras, ¿sí? Entonces, tengo sexo, es la única que puedo hacer para gráfico de barras, ¿sí? De hecho, se supone que sí debería de. Entonces, en la tercera dimensión ahí no te especificó, ya se tienes ahí en tu tabla de datos. Ajá. Tienes también peso, hembra y macho, eso no te lo especificó en la tercera dimensión. Es que yo no le metí, eso, de sexo no lo metí. Por ejemplo, gráficos, gráfico de barras, ¿está? Entonces me saca el gráfico de barras, ¿sí? ¿Qué otro se puede hacer? Sí, hasta luego. Un gráfico de sectores, que es el gráfico de pastel, ¿sí? ¿Qué variable está? Únicamente sexo, ¿sí? Esa es la diferencia de un programa como Excel a un programa de estadística. Que un programa de estadística sabe que es una variable que es cualitativa, entonces lo único que se le puede hacer es un gráfico de pastel o un gráfico de barras, ¿sí? Entonces me da el gráfico de pastel, ¿sí? ¿Sí? ¿No hay dudas?
¿No? De momento, ¿no? ¿No? ¿Seguros? Sobre las actividades que están haciendo